Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche, hermanos, a la tercera epístola de Juan. Llegamos finalmente a la conclusión de las epístolas de Juan. Este va a ser nuestro último estudio en las epístolas. Y nos encontramos en los versículos 9 al 14, en la segunda y última parte de esta carta, donde el apóstol Juan dice lo siguiente, versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos cada uno por nombre. El principal personaje de esta sección, el subrayado, es este Diótrefes. Y a continuación, junto con él, seguido por otro nombre llamado Demetrio. Pero Diótrefes es el que ocupa la mayor atención de este pasaje que hemos leído. Si tuviéramos que darle un título a este individuo, le llamaríamos el hombre que amaba la prominencia. El hombre que amaba la prominencia. Era un tipo engreído, un creído. Y vamos a verlo. Siempre ha habido individuos en la historia que han amado la prominencia. La Biblia está repleta de personajes que indican justamente este tipo de actitud. Podríamos ir al comienzo de la Escritura y vamos a mencionar algunos nombres. Esta lista de infames es una lista infame realmente, no es una lista como por ejemplo la que tenemos en Hebreos 11, que es la lista de los, ¿se acuerdan? Los héroes de la fe. Esta es la lista de los infames. Tenemos varias personas en esa lista a través de la Escritura. En Génesis 4, por ejemplo, encontramos al primero de ellos. Su nombre es Lamec. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 23, tenemos a este Lamec diciendo lo siguiente. Lamec dijo a sus mujeres, tenía dos mujeres, Ada y Sila, con Z, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Fíjense cómo les habla a sus esposas. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Noten, delicado el Señor, ¿no? He dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Fíjense, es como que les está advirtiendo a las esposas, ¿no? Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Este es el primer matón en la Biblia. Lamec se pavonea delante de sus dos mujeres en un despliegue de arrogancia blasfema en cuanto a su crimen, porque fíjense que Abel fue asesinado por Caín y Dios tomó la vida de Caín como resultado de haber matado a su hermano. Pero Lamec hace alarde de que él había liquidado a 2 y dispuesto a matar 70 veces 7 para defenderse. Este Lamec fue el número 7 en los descendientes de Adán. Era en la misma generación de su primo Enoc, que pertenece a esta generación, la 7ª generación, que se nos menciona en la epístola de Judas, en el versículo 14 que estudiamos hace unos meses. Este Lamec era un arrogante y pecador atrevido que desplegaba orgullo de su pecado delante de Dios. Era un orgulloso de su crimen. En Génesis 10 encontramos a otro de estos tipos que amaban la prominencia, o por lo menos exaltarse. Su nombre era Nimrod, de quien leemos en el versículo 9. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Bueno, este Nimrod tenía una historia de rebelión a Dios impresionante, fue un dictador, por sobre todas las cosas buscaba su propia exaltación, organizó una gran rebelión en contra de Dios y que terminó en Babel y Babilonia, la madre de todas las religiones falsas. Ahí termina Nimrod. Es un hombre que estaba muy impresionado consigo mismo. Tenemos
en el libro de los jueces a Abimelec, hijo de Jerubbaal. Este Abimelec, por sobre todas las cosas, tenía la ambición de ser supremo, de ser rey, de llegar a la prominencia, y para llegar a esto reunió a sus hermanos para que lo apoyaran en sus planes y los mató a todos, en caso de que alguno de ellos pretendiera el trono, para estar seguro, por si las moscas. Dios le permitió a este Abimelec llegar a un lugar de prominencia, duró ahí 3 años, que terminó en una situación muy interesante. Su vida terminó de esta manera. Mientras su ejército trataba de apoderarse de Tebés, desde una torre, una mujer arrojó una gran piedra que cayó sobre su cabeza, lo desnucó, y mientras yacía en el piso languideciendo, pidió a su escudero que viniera y lo traspasara con la espada para que no se diga que fue muerto por una mujer. Hasta su último momento de vida, lo que le motivaba era la arrogancia, el orgullo. Imagínense que lo haya matado una mujer. En el libro de Esther tenemos a otro individuo que buscaba ser prominente. Ustedes recuerdan su nombre, Amán, quien odiaba a Mardoqueo, de tal manera que quiso destruir a todos los judíos, toda la raza judía, para obtener preeminencia en el reinado de Asuero. No tenemos tiempo de cubrir, por supuesto, toda la historia, pero este era uno de esos tipos que buscaba ser prominente. Antes de dejar el Antiguo Testamento, tal vez sería difícil de pasar por alto a uno, que es Nabucodonosor, donde encontramos en el capítulo 4 de Daniel, que se pavonea y se cree la gran cosa, viendo a su reinado, y leemos estas palabras: el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. ¿Se acuerdan? Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien le place. Sabemos el resto de la historia. Afortunadamente, Nabucodonosor se arrepintió, volvió su rostro al Señor, y es muy posible, creo yo, que lo encontremos algún día entre aquellos que han sido salvados. Pero este era un hombre que se creía la gran cosa, estaba demasiado impresionado con su poder, su majestad, su persona. Si pasamos al Nuevo Testamento, aparece otro rey, Herodes, en Hechos 12:21. Este Herodes, quien declaró un día del año para ser celebrado en honor a él, tipo así modesto, estilo Nabucodonosor. En el versículo 21 del capítulo 12 leemos: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Claro, él, feliz de la vida que dijeran eso de él. Al instante, versículo 23, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. No es exactamente la conclusión de aquel día que él había determinado sería su día de celebración para todos, celebración de su nombre. No era así como lo había planeado, pero así es como Dios decidió que iba a terminar su existencia sobre esta vida. En el capítulo 23 de Mateo tenemos una serie de personas que ahí se nos menciona, exaltadas, personas que buscaban su propia exaltación, arrogantes, religiosos, líderes. Son los fariseos y los escribas de Israel. El Señor Jesús los identifica como hipócritas, ustedes recuerdan, víboras, sepulcros blanqueados. Estamos hablando de estos líderes de Israel, líderes religiosos. En el versículo 1, por ejemplo, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Obviamente eran los líderes religiosos de Israel, los que enseñaban la ley al pueblo. Versículo 5, antes, dice Jesús, hacen todas sus obras para edificación del pueblo de Dios. ¿Ven lo que dice ahí? No, dice, hacen todas sus obras, todo lo que hacen en su religión es para ser visto por los hombres, para hacerse ver, pues ensanchan sus filacterias,
extienden los flecos de sus mantos, era su uniforme clerical, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llaman rabí, rabí, maestro, digno, reverendos, como algunos llaman a los pastores, que para mí es una palabra que me causa cierta incomodidad cuando alguien me dice reverendo. Yo no busco eso ni quiero, pero es un título. Estos tipos felices de la vida que le dijeran reverendos o rabí, rabí, maestro. Siempre han existido en la historia personas que buscan ser notados y aman justamente eso, la prominencia. Y esta debilidad y pecado a veces puede afectar a hombres de Dios, aún personas que han sido llamadas por el Señor para servirle. Puede afectar. Ustedes recuerdan el relato ahí en Mateo 20, en referencia a Juan y Jacobo, los dos hermanos. Su mamita viene al Señor Jesús y le pide algo al Señor. Y ustedes recuerdan, dice el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, por supuesto con reverencia, pero pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uno de estos hijos es justamente Juan, del que estamos estudiando. Joven, no es el mismo Juan que estamos leyendo en sus epístolas. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis. Al oír esto, pasando al versículo 24, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Los otros querían ser los primeros. Estos se les adelantaron nada más. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis lo que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Esta es la forma de proceder en el ambiente del mundo. No ha de ser así entre vosotros, dice Jesús, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, entonces será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será ¿qué? Vuestro siervo. Lo que notamos acá, que el que quiera ser primero en la economía de Dios siempre terminará siendo humillado. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Ese es el principio, obviamente con aplicación especial al liderazgo. Cada uno de nosotros que servimos al Señor en alguna posición, ya sea como líder o como sea dentro de la iglesia, debemos tener la actitud de que el Señor nos menciona en el versículo 28 de este capítulo 20 de Mateo, cuando dice Jesús, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros representamos a Jesús. Somos siervos del Señor. Obviamente, todo esto que acabamos de dar como preámbulo no era el caso de Diótrefes. Diótrefes no entendía al principio, o por lo menos no lo quería entender. Este Diótrefes era el extremo opuesto de un servidor de Cristo. Diótrefes amaba el poder, amaba el prestigio, el control, la preeminencia, la prominencia, amaba el lugar de exaltación. Y Juan nos dice en el versículo 9 de esta epístola, regresando ahora a tercera de Juan, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, él escribió una carta a la iglesia, hablaremos de eso en un instante, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjense que el que escribe es el apóstol Juan, no es cualquier persona. Y dice acá que a este Diótrefes le gusta tener el primer lugar. Filoproteuon, o fileo es la palabra amar, desear, y proteuon se refiere a primero, al primer lugar. Por ejemplo, parte de este vocablo se utiliza en referencia al Señor Jesús en Colosenses 1:18, cuando Pablo dice, Él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito, el protocos, o el protocos de la iglesia. El primero en rango, no el primero que apareció en la iglesia, sino el primero en rango, el preeminente, el prominente en la iglesia es el Señor Jesús. El único que tiene preeminencia en la iglesia es el Señor de la iglesia, ¿no es cierto? Jesucristo. Y aparentemente este Diótrefes quería hasta competir con el Señor Jesús. Diótrefes era un individuo increíblemente soberbio. Él se estaba colocando como preeminente en la iglesia en lugar de que Cristo sea el preeminente, el primero,
y por supuesto rechazaba a aquellos que representaban a Cristo y predicaban a Cristo. Un impostor, en otras palabras, no era un servidor de Cristo. Historia común en demasiadas iglesias que están en manos de diótrefeses, para acuñar un nuevo término. Individuos que se sienten amenazados por cualquier siervo que de alguna manera le eche sombra y por supuesto buscan deshacerse de tal persona. ¿Es cierto? Hay personas así en las iglesias. Tengo ya sirviendo al Señor en el liderazgo, en el pastorado desde 1978 más o menos. Y he visto con el correr de los años iglesias con líderes que tienen esta actitud y que buscan deshacerse de aquellas personas que de alguna manera se perfilan como líderes o siervos. Particularmente si ese es un joven pastor que viene con deseos, viene con ganas de trabajar, viene preparado, capacitado en el seminario, tiene todo el deseo de servir al Señor en esa congregación, pero sale este pastor, entre comillas, que ve a este joven como una amenaza a su autoridad y entonces se dedica a socavar ese ministerio y a quitárselo de encima. Lo he visto. Y fuerza a estas personas a salir del ministerio. Esta carta de Juan es una que nos instruye cómo tratar a los siervos de Dios, a los misioneros, a los predicadores del Evangelio, recordando que ellos, después de todo, nos dice Juan en el versículo 7, salieron por amor ¿de quién? De su nombre. No están ahí porque se colocaron a sí mismos, sino que salieron por amor de su nombre. Son siervos del Señor porque el Señor los llamó a servir, a predicar y además llevan a cabo ese ministerio por amor al nombre de Jesús. Diótrefes se oponía a estas personas y prohibía a los creyentes en la iglesia que fueran hospitalarios y que respalden a estos predicadores del Evangelio. Recuerden que hemos dicho que estos predicadores había en ese entonces un gran número de proclamadores del Evangelio, maestros que tenían un ministerio itinerante. Viajaban de lugar a lugar, de iglesia en iglesia y eran hospedados por los creyentes. Bueno, este Diótrefes no tenía nada que ver con este tipo de gente, no los quería para nada, porque eran siervos de Cristo y la gente los quería escuchar y cuando alguien les quería escuchar a ellos, le quitaba ¿qué? Importancia o preeminencia a este Diótrefes y él no quería saber nada con estas personas. A partir del versículo 9, entonces, después de animar a este gallo, del cual hablamos la última vez, por su testimonio en demostrar amor y apoyo a los misioneros, Juan subraya el ejemplo opuesto. Abruptamente comienza a hablarnos de este Diótrefes que se oponía a dar o brindar hospitalidad a cualquier siervo de Dios. ¿Qué ejemplo de un líder en la iglesia tan opuesto a lo que un pastor o líder de una congregación debe ser? Ninguno de nosotros somos perfectos. No hay ningún pastor que sea perfecto, no hay ningún líder que sea perfecto, pero hay ciertos requisitos que debemos prestar atención antes de colocar a alguien como pastor o obispo o como anciano, los términos que se usan en el Nuevo Testamento. Pablo nos habla de estos requisitos. Ustedes recuerdan el 1 Timoteo, capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o supervisor o anciano o pastor, dice Pablo, buena obra desea hacer. Qué lindo, qué precioso. Porque si es de Dios, es un llamado de Él a servir. Pero sin embargo, dice Pablo, un obispo, un pastor debe ser pues irreprensible. Ese es el adjetivo bajo el cual todos los demás vienen, todas las virtudes o características de un siervo que aquí se menciona. Es como la sombrilla y debajo de eso vienen estos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa y después hospitalario. Fíjense, amante de los extranjeros, amante de los extraños sería la traducción literal de ese término, ser hospitalario. Diótrefes tenía un gran problema. La iglesia tenía un gran problema con Diótrefes ahí también. No era un siervo calificado para servir en la iglesia. No estaba en la iglesia para servir, sino que quería ser servido. Todo lo opuesto de lo que el Señor Jesús nos instruye allá en el capítulo 20 de Mateo. Diótrefes se amaba a sí mismo. Él quería la atención total en la iglesia y maltrataba a cualquier creyente que no se rindiera, o que, mejor dicho, no le rindiera a él honor. No era un pastor genuino.
era un dictador. A la luz de este problema, entonces Juan escribe una carta a la iglesia apuntando y subrayando a este culpable. Pero esta carta aparentemente se perdió, o posiblemente Diótrefes se deshizo de la carta, la destruyó y rechaza el consejo de Juan y rechaza, por supuesto, detrás de eso cualquier autoridad apostólica y autoridad de los líderes de las iglesias en general. No aceptaba eso. Dice el versículo 9, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Este tipo de individuo que forza su liderazgo sobre el resto y usurpa una posición que no le pertenece. Rechaza todo tipo de autoridad, particularmente si esa autoridad es una autoridad espiritual, así como lo era el apóstol Juan, autoridad de hombres que realmente tienen un ministerio bendecido de Dios. En este caso, Diótrefes rechaza la autoridad apostólica, rechaza a Juan y rechaza a otros líderes de la iglesia. Este Diótrefes, su nombre quiere decir criado por Zeus, uno de los dioses griegos, dioses con minúscula, por supuesto, lo cual nos indica que era un título o un nombre que se limitaba tal vez a la nobleza, a personas de origen o sangre noble. No sabemos si realmente eso influyó en él. El punto es que creemos sinceramente el problema de Diótrefes no era uno de trasfondo cultural ni económico o lo que sea, sino uno espiritual, un problema espiritual. Le gusta ser el primero, dice Juan. Y esto es un verbo que se encuentra en tiempo presente, lo cual nos indica un hábito. Este era su patrón de vida. La ambición personal de Diótrefes era ser el primero siempre. Por supuesto, no solamente era su actitud, sino que esto se derrama, por supuesto, en el relato, en conducta. El versículo 10 dice, por esta razón, si voy, llamaré atención a las obras que hace. Si una persona es controlada por una actitud mala, por supuesto, esa actitud va a desbordar en una conducta mala también. Todo comienza, ¿dónde? En el corazón. Nos dice el Señor Jesús que del corazón vienen adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, asesinatos, homicidios. Todo nace en el corazón. Y lo que nos afecta adentro se traduce en una conducta consecuente con lo que pensamos y sentimos. Obviamente este individuo tenía una conducta mala. Dice Juan, llamaré la atención a las obras que hace, noten, acusándonos a nosotros, apóstol del Señor Jesucristo y líderes cristianos, injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este tipo de control egoísta y arrogante por parte de una persona en una iglesia no puede ser tolerado, tiene que ser confrontado. Y esa persona tiene que ser disciplinada, que es justamente de lo cual nos habla el apóstol. Él dice, yo voy allá y voy a llamar la atención a esa situación. Los demás líderes de la congregación no pueden dejar que esto suceda porque si este es el caso, este hombre terminará haciendo trizas a la iglesia. Y lo he visto otra vez, a través de los años, tipos como este Diótrefes en iglesias que se apoderan del control de toda la iglesia y esta, si continúa como congregación, va a ser una congregación sin impacto evangelístico, va a ser una congregación sin edificación de los santos que ahí se encuentran. Y los creyentes que son genuinos, con el tiempo van a desaparecer, se van a ir a otro lugar. Y esa iglesia queda en manos de un Diótrefes, un montón de creyentes carnales o gente indiferente a las cosas de Dios. Ya no es iglesia, es una caricatura de lo que la iglesia de Cristo debe ser. Un Diótrefes siempre destruye una congregación a menos que sea confrontado y quitado por el liderazgo piadoso. Algunas veces los líderes piadosos tienen temor de mover el piso, de no hacer olas y son débiles en su madurez y por supuesto no se atreven a hacerlo y toleran esta situación hasta que finalmente la iglesia pierde todo impacto y ministerio. Juan dice, cuando yo venga voy a lidiar con esa situación. Juan. Llamaré la atención a las cosas que hace. Obviamente iba a reunir a los líderes, los que estarían ahí todavía, iba a llamar atención a esto y este individuo iba a ser disciplinado. ¿Qué cosas hacía este mal siervo? Este falso siervo. ¿Qué era lo que Juan iba a confrontar? Bueno, en primer lugar,
lo que vemos acá, que él acusaba injustamente con palabras maliciosas. Lo primero que Juan tenía que confrontar en este hombre es su habla, sus mentiras. Acusa falsamente, miente levantando calumnias en contra de aquellos que le amenazan. Estos tipos ganan adeptos no por un ejemplo piadoso en su propia vida, sino tratando de socavar o destruir por mentiras a personas que realmente tienen un ministerio y testimonio. Es lo que hacen. Esta palabra se encuentra en 1 Timoteo 5:13, acusando falsamente. Aquí en 1 Timoteo 5:13 se traduce como chismosas. Habla de estas mujeres que dejan realmente la fe y se entregan a sus pasiones. Pablo dice que estas mujeres también aprenden a ser ociosas, versículo 13, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Chismosas, hablan. Y dice acá, entremetidas, hablando lo que no debieran, chismosas. La raíz de esta palabra quiere decir hervir o espumar. Y por supuesto, si hay algo que caracteriza a la espuma es que no tiene esencia, es puro aire, es vacía. Son palabras vacías, sin peso, sin esencia, son chismes, inventos sin valor alguno. Y Juan dice que este Diótrefes hace eso. Había levantado chismes, mentiras contra el apóstol y líderes de la iglesia. Pero palabras sin peso alguno. Personas como Diótrefes inventan cosas para destruir la reputación de aquellos que representan autoridad o representan piedad. Y las acusaciones son, noten, maliciosas. Una palabra muy fuerte en el original. Son acusaciones perversas, impías es la palabra. No son simplemente comentarios negativos de algún líder. Son palabras impías, malas. La misma palabra que se usa en referencia a Satanás en 1 Juan 5, 18 y 19, cuando Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda, hablando de Jesús, y el maligno, ahí está la palabra, el maligno, el malo, no le toca. Sabemos que somos de Dios, dice Juan, y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. La misma palabra, ¿ven? No era simplemente algo superficial, tal vez un poquito negativo, criticón. Era malo. No solo hablaba palabras maliciosas, sino que Diótrefes no recibía a los hermanos, siervos que traían el evangelio. Ya hablamos de eso. Dice Juan, no satisfecho con hablar cosas vanas, perversas, impías, él mismo no recibe a los hermanos, a los predicadores itinerantes, no los recibe. Entonces, no se conforma Diótrefes con ir en contra del apóstol Juan, sino que deliberadamente se opone a cualquier siervo de Dios que venga a esa iglesia, a ese pueblo, a esa congregación. Diótrefes y las personas como él no toleran a ningún tipo de competencia, especialmente si estos representan una forma de proceder piadosa, como cada uno de estos siervos lo hacía. Pero la oposición de Diótrefes fue un paso más allá. Diótrefes prohibió que cualquier cristiano en la iglesia recibiera a un siervo de Dios en su casa. ¿Cómo es que un hombre como Diótrefes llega a una posición de importancia o prominencia en la iglesia? Bueno, primero calumniando a la autoridad, a los líderes de las iglesias, impidiendo que los hermanos acepten a otros y finalmente, nos dice acá, excomunicando a los que tratan de apoyar la verdad y los que predican la verdad. Noten, prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. La única manera de mantener un control así en la oscuridad es justamente, oscuridad y confusión en la iglesia es apagando la luz. Claro, deshacerte de todo aquello que te muestra la luz y la verdad para seguir tu plan. Entonces ese es el procedimiento, esa es la estrategia. Este Diótrefes expulsaba, exbalei, o sea, echaba afuera a aquellos que querían apoyar a los misioneros. Por supuesto, Gallo era uno de estos, que en un momento perteneció a esa iglesia y es muy posible que fue expulsado por Diótrefes de la congregación, se deshizo de este hombre, porque por supuesto era un impedimento al establecimiento de su reinado, y esto es lo que hacía Diótrefes. Quitaba a los que trataban de hacer algo bueno, cuidando, por ejemplo, en este caso, misioneros, hospedando, apoyándoles, etc. Como dije, es posible que este Gallo, receptor de la carta, fue uno de estos pobres
siervos que sufrió el maltrato y la perversión de este Diótrefes. Porque en el versículo 8, Juan le recuerda a Gayo, ¿recuerdan? Por tanto, debemos acoger a tales hombres, a los siervos, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y Gayo había hecho eso justamente, había sido un colaborador con Juan, apoyando a estos misioneros. Bien, todo esto para observar que la Biblia nos advierte acerca de individuos que tienen hambre de poder. Todo comienza con altivez, con arrogancia. Esto produce ambición. La ambición produce todo tipo de maldad, acusaciones falsas y finalmente lleva a la eliminación de cualquier persona que se interponga en el camino. ¿No? Me hace acordar de las películas de Al Capone y estas cosas. Bueno, este es un Al Capone dentro del ambiente cristiano. Este era el famoso Diótrefes, el hombre que se opuso a la hospitalidad. Pero existe un tercer personaje. Rápidamente veamos su nombre, es Demetrio, el hombre que debía ser hospedado. Uno de estos siervos. En el versículo 11 leemos, amados, no imites lo malo. Acuérdense, Juan está escribiendo a Gayo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Otra vez, Juan habla en términos categóricos. Juan exhorta a Gayo a no imitar lo malo, a no seguir el ejemplo de Diótrefes. Y luego un comentario que indica que posiblemente Diótrefes ni siquiera era cristiano. Se manifestaba eso por sus obras malas. El que hace lo malo no es de Dios ni ha visto a Dios. Claro, blanco y negro. Juan no habla a medias tintas. Lenguaje similar a la verdad que él ya nos enseñó en Primera de Juan cuando hablamos de esto y hablamos de las pruebas que determinan o demuestran si una persona es o no es creyente. Una de esas pruebas es la prueba moral, su conducta. En 1 Juan 3, del 7 a 10, por ejemplo, Juan dice, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica justicia es justo, así como Él, Dios, es justo. El que practica el pecado es del diablo. Está hablando de un patrón de vida. ¿Ven? Que usa la palabra hacer, practicar, tiempo presente. Constantemente lo está haciendo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, hablando de Jesús, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Juan está diciendo, no me digas que eres cristiano si estás viviendo como el diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. El versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Justamente la descripción de Diótrefes. No practicaba la justicia ni amaba a sus hermanos. Igual, la fórmula nos da que como resultado, falso siervo, falso creyente. No conocía a Dios. Por eso se comportaba así. Y Juan escribe a Gayo y le dice, mira Gayo, no imites lo malo, no imites a este Diótrefes en ninguna manera. Por supuesto, Gayo había demostrado ser un siervo real, había aceptado a los hermanos, había abrazado a los siervos de Dios, los había apoyado y los había enviado con un sostén económico. Ahora Juan introduce acá a Demetrio, uno de estos siervos que viene, quien gozaba de tremenda reputación. Fíjense cómo lo describe Juan en el versículo 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos, de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero, Gayo. Este Demetrio fue enviado a Gayo por Juan y fue el hombre que entregó personalmente esta carta a Gayo, la carta de Juan. Este es un siervo de Dios. Demetrio es uno de esos siervos que debe ser apoyado, debe ser acogido. Debe recibir hospitalidad. ¿Por qué? Porque demuestra ser un siervo genuino. Fíjense, él gozaba de buen testimonio de parte de todos. Qué lindo, ¿no? Cuando uno va donde vaya y recibe buen testimonio de parte de donde uno ha estado. Mi padre siempre me decía, donde vayas, guarda tu reputación, porque esa te va a seguir donde quiera que estés. Tenía razón. Donde uno va, si uno ha hecho cosas malas, cosas torcidas, ¿saben qué? De alguna manera esa reputación le sigue. Y donde va, o le hacen la cruz o lo ven, cuidado. Pero Demetrio no era uno de estos. Gozaba de buen testimonio, dice, de parte de todos. Me hace acordar al capítulo 16 de Hechos, cuando describe a Timoteo, de quien hablaban bien todos.
en la iglesia y fuera de la iglesia. En segundo lugar, él gozaba de buen testimonio de parte de la verdad, dice. En otras palabras, su doctrina era sana. Su doctrina era medida a la luz de la verdad. Él daba evidencias de ser un siervo genuino por su doctrina, por su verdad. La verdad daba testimonio de él en su vida. Pasaba la prueba. Y en tercer lugar, él gozaba el buen testimonio con el apóstol Juan, de Juan mismo, el apóstol. También nosotros, dice Juan, él y otros líderes cristianos damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero, oh Gallo. ¿Cómo sabemos si un siervo es verdadero? Noten, ¿qué dice la iglesia de él? ¿Cómo se alinea su doctrina con la verdad de Dios revelada en la Escritura? ¿Qué dice el liderazgo cristiano de él? Si las respuestas a esas preguntas son positivas, buen testimonio, abracemos a estos siervos como de Dios. Son siervos de Dios y merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro sostén, nuestro amor, nuestra confianza. Y gracias a Dios que en esta iglesia hemos enviado personas y están obrando en la obra, están trabajando en la obra del Señor y son fieles al Señor, fieles a Él. Y les continuamos apoyando. Si un hombre tiene buen testimonio en estas tres áreas, entonces los abrazamos y los apoyamos. Bueno, este es el tema de la hospitalidad con la cual concluye esta carta. El fundamento que sostiene la hospitalidad es la verdad, así como comenzamos. La verdad tiene que ser sostenida y defendida por la iglesia. La verdad tiene que ser proclamada por mensajeros y predicadores. La iglesia debe apoyar a estos siervos de la verdad. La verdad es el fundamento de todo. Por eso enfatizamos la verdad, defendemos la verdad, exaltamos la verdad y nos basamos en la verdad en todo lo que hacemos. Si en algún momento la iglesia comienza a abandonar esto, la verdad revelada de Dios, pierde la razón de ser. ¿No es cierto? Es como la sal que pierde su sabor. Juan termina su carta diciendo en el versículo 13, 14 y 15, tenía muchas más cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Nos recuerda la misma conclusión de la epístola anterior, en el versículo 12. Lo mismo dice Juan a esta hermana. El versículo 14, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Juan tenía más que decir, pero quería expresar esa información cara a cara con Gallo. La paz sea contigo. Esta iglesia definitivamente necesitaba la paz de Dios, que había sido turbada por este Diótrefes. Gallo y Juan tenían amigos mutuos, noten. Por esta razón Juan les dice, los amigos te saludan. Y tú saluda a cada uno de los amigos por nombre. Juan se acordaba del nombre de sus amigos ahí en la iglesia. Donde quiera que esta iglesia se encuentre, no sabemos. Es una carta personal. Pero tres cosas sobresalen. Debemos conocer la verdad y andar en ella. Debemos demostrar hospitalidad a los que proclaman la verdad. Y debemos seguir los ejemplos cristianos que ejemplifican una vida piadosa, una vida de verdad. Esas son las tres verdades sobresalientes de la carta. De esta manera habrá paz en la iglesia, por supuesto, y Dios va a ser glorificado. Y así termina la tercera epístola de Juan, que espero haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta noche y te damos gracias por la oportunidad de haber abierto tu palabra una vez más, haber sido expuestos a aspectos de tu verdad. Te damos gracias, Padre, por la bendición de abrirla, examinarla, profundizar en ella, ser edificados por tu palabra. Y Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad más que nos has dado. Te damos gracias por pertenecer a tu iglesia. Y te damos muchas gracias, Señor, porque en esta congregación estamos fundamentados sobre tu verdad. Y Señor, gracias porque nos has dado tiempo de paz, de bendición. Permite que seamos fieles a ti, que el liderazgo se mantenga firme a todo nivel, a tu verdad. Permite, Señor, que en el momento que algo suceda, algo surja, podamos inmediatamente confrontar el pecado, la situación y continuar siendo bendecidos por ti. Gracias te damos, Señor, porque tú bendices a aquellos que se comprometen con tu verdad. Aquellos, como Isaías nos dice, capítulo 66, 2,